Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 4 y se titula La columna de nube y de fuego del tabernáculo regresarán en el milenio. El Espíritu Santo le inspira al profeta Isaías a escribir este capítulo donde profetiza cosas del futuro que se verán cuando Jesús reine desde Jerusalén a todas las naciones durante el milenio, después de la segunda venida, de la cual hablaremos hoy. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel por mano de Moisés, después de celebrar la Pascua, cuando salieron de Egipto pues eran esclavos, que Dios abrió el mar y fueron al desierto, la presencia de Dios se manifestaba desde el tabernáculo en columna de nube de día que hacía un dosel que los protegía y una columna de fuego en la noche que los calentaba y les guiaba el camino, también desde el tabernáculo. Esto significaba que en el tabernáculo estaba el arca de la alianza, las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná, la menora de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso, el altar de bronce para los sacrificios, el lavatorio, etc. Estaba el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, y el velo bordado de querubines, donde ministraban los sacerdotes, hijos de Aarón, los Kohanim en hebreo. Pero estas historias de la nube, la columna de nube y la columna de fuego en el Antiguo Testamento, que representan la presencia de Dios y la protección de Dios y el cuidado de Dios para su pueblo, que camina con él en el desierto, es una profecía. Porque estas columnas de nube y de fuego regresarán en el milenio cuando Jesús esté reinando en Jerusalén a todas las naciones con vara de hierro. Y el profeta Isaías nos habla de esto. Es un capítulo muy interesante que nos habla de la futura redención de Israel, de los judíos. Cuando Jesús regrese en la segunda venida, haya un duelo nacional. Vean que Jesús, Yeshua HaMashiach, es el Mesías de Israel, el que vino como cordero que murió en la cruz y derramó su sangre hace 2000 años, pero que regresará como león a defenderlos en el Armagedón de todos los ejércitos mundiales que van a atacar Jerusalén e Israel para intentar destruir a los judíos para siempre, y como Jesús, el león de la tribu de Judá, con sus ojos de llama de fuego, sus múltiples diademas, su rostro resplandeciente como el sol, su ropa blanca resplandeciente, el cinto de oro en su pecho, montando en un caballo blanco, regresa a defender a los judíos del anticristo que pretende destruirlos. Y destruye al anticristo. Se para en el monte de los olivos el Señor Jesús, como gigante que es, y el monte de los olivos se parte en dos. Todas estas profecías gloriosas son las que nos narra el profeta Isaías, de las cuales vamos a hablar, y sucederán al pie de la letra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Dios. Vamos a estudiar. En nuestra humanidad, a veces cuando estudiamos cosas de la profecía bíblica, Zacarías, Ageo, Malaquías, Sofonías, Miqueas, Nahum, Ageo, etcétera, etcétera, en nuestra humanidad vemos cosas que no entendemos e intentamos hallarle el sentido por cosas que nosotros conocemos. Pero la Biblia dice que la profecía nunca vino eh, por inspiración o, o deseo humano, sino vino de parte de Dios, hablando de eventos que se van a cumplir en el futuro y que puede que nosotros no los entendamos, pero cuando llegue su cumplimiento, sucederán. Isaías capítulo 4 verso 1 dice lo siguiente: Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Quizá el número de hombres para cuando se cumpla esta profecía se redujo, de tal manera que las mujeres ya no hallaban marido. Tal vez durante la tribulación, los gobiernos de las naciones, porque van a las guerras mundiales, iban a las casas a forzar una reclutación, un reclutamiento obligatorio a las casas a todos los hombres para llevarlos a la guerra. Pero vemos que hay una escasez de hombres. Habrá una escasez de hombres. Y 7 mujeres le irán por un hombre, le dirán: nosotros
nos encargamos de nuestra comida y de nuestra ropa y de todo lo que necesitamos. Solamente permítenos llevar tu nombre o tu apellido. Eso habla de matrimonio. Quita nuestro oprobio. Eso va a suceder en la tierra y está profetizado. Escasez de hombres por la muerte, por la guerra, por los eventos tan terribles que vendrán sobre la tierra durante la tribulación de 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Dios no apoya la poligamia, es monogamia. Está escrito que el hombre se separe de su padre y de su madre, sea una su mujer y sean una sola carne. Lo que Dios juntó o unió, no lo separe el hombre. Dios siempre ha respaldado el matrimonio de un hombre y una mujer, no de un hombre y muchas mujeres. Eso no es voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento Dios lo toleró, pero en el Nuevo no lo tolera. En el Nuevo lo toma como adulterio. Entonces, dejemos este principio bien claro. El Señor Jesús habló del divorcio y dijo que el divorcio solamente es válido cuando hubo fornicación, infidelidad sexual. Pero mientras una mujer está unida en matrimonio a un hombre, una carne es con él. Y si se uniere a otra persona, sería adúltera. El matrimonio es algo santo. Es algo santo. Dice la Escritura que el hecho sea sin mancilla, porque Dios juzgará a los adúlteros. Entonces, porque profetice que eso va a pasar en el futuro, que 7 mujeres van a buscar a un hombre, no significa que Dios respalda la poligamia. Son eventos que van a suceder en el futuro. Dios siempre respalda el matrimonio entre un hombre y una mujer del pueblo de Dios. Como dice Corintios, si su primer marido muere y se une a otro marido, no será adúltera. Pero dice la Escritura que se una en el Señor con un creyente nacido de nuevo, nacido del agua, nacido del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, no con un pagano. Porque la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios prohíbe que un hijo suyo o una hija suya se unan con alguien que le pertenece al diablo, que no es nacido de nuevo, no tiene corazón circuncidado con la circuncisión de Cristo. Pero eso es lo que va a suceder, lo que dice Isaías 4.1. Isaías 4.2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. ¿De qué renuevo está hablando? ¿Qué es un renuevo? Un renuevo es un brote, un brotecillo, un brotecito. ¿De qué renuevo está hablando? Del renuevo de Israel, de los judíos, cuando después de la devastación de la gran tribulación, después de que el anticristo juntó a todas las naciones para atacar Jerusalén e intentar borrar a la nación de Israel y a los judíos de sobre la faz de la tierra para siempre, el mismo espíritu satánico que operó en Hitler operará en el anticristo, que al principio intentará engañar a muchos judíos haciéndose pasar por el Mesías y muchos le van a creer, la mayoría tal vez. Dice que va a haber sobrevivientes judíos que no tengan la marca, que van a ver el regreso de Jesús y por quien Jesús va a regresar a pelear por ellos. Solo los judíos que no se pusieron la marca van a poder ser salvos cuando Jesús regrese. Porque la palabra de Dios dice que quien se ponga la marca del anticristo en la frente o en la mano, sin la cual nadie va a poder comprar ni vender, beberá del cáliz de la ira de Dios que ha sido vaciado pura su ira, y lo beberán hasta los sedimentos, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios y del Cordero, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay perdón para el pecado de ponerse la marca de la bestia, igual que para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios cuida a su pueblo de no cometer ese pecado. Dios te cuida. Si tú tienes temor de blasfemar contra Dios, pídele perdón a Dios por tener temor y confiesa que Dios te cuida de ese pecado. Eso me enseñó Dios y es lo que te digo. Entonces, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Por qué serán para hermosura y gloria y para grandeza y honra? ¿Por qué Jesús los va a salvar a los judíos? Se va a cumplir la profecía de Romanos capítulo 11.
La voy a leer y yo te pido que me acompañes. La Biblia enseña que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles a la salvación en Cristo Jesús, después todo Israel será salvo. Los judíos en este momento tienen un velo. La mayoría de los judíos, reprendo todo diablo, fuera en el nombre de Jesús, la mayoría de los judíos no creen en Yeshua HaMashiach. Aproximadamente hay 30,000, 40,000, tal vez 50,000 judíos mesiánicos que creen que Yeshua es el verdadero Mesías. Yeshua significa salvación y se dice Yeshua. La palabra Yeshua está muchas veces en los salmos. No se dice Yehoshua ni otras palabras extrañas le cambian el nombre a Jesús. Jesús se llama Yeshua y tú puedes encontrar la palabra Yeshua en el Antiguo Testamento muchas veces. Significa salvación. Cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. El velo que no le deja ver a los judíos al Mesías en Isaías, Yesayahu 53, en Tehilim 22, en los Salmos 22 y en otras muchas escrituras que muestran realmente que Jesús es el Mesías, ese velo que tapa su entendimiento, cuando leen la ley de Moisés, el velo cubre su entendimiento y no pueden ver que Él es la salvación, Jesucristo, ese velo se les va a caer. Y hoy vamos a hablar de esto porque esta profecía habla de ese glorioso día, cuando Dios quite los pecados de Israel y todo Israel reconozca que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es el Rey de Israel. Por cierto, la intención del Espíritu Santo de hacer que el nombre de Jesús se escribiera en griego en el Nuevo Testamento y no en hebreo, en griego koiné, y Jesús, es para que tú le digas en tu idioma a Jesús. Jesús quiere que tú le digas en tu idioma su nombre. En español, Jesús. En inglés, Jesus. En portugués, Jesús. En hebreo, Yeshua. Dios quiere que le digas en tu idioma. A Él le gusta. Por eso el Espíritu Santo inspiró el Nuevo Testamento en griego koiné y el nombre de Jesús no está en hebreo, está en griego. Jesús. Dando a entender que durante los 2000 años de gracia, Él quiere que le digas en tu idioma. Dice la Escritura en Romanos capítulo 11, verso 25. La profecía de Isaías 4, la restauración de Israel. El apóstol Pablo habla de esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque hay muchos judíos que sí creen en Yeshua, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Dios en su sabiduría tapó el entendimiento de los judíos para que los gentiles puedan creer el Evangelio y después de que se complete el número de los que han de ser salvos, de los predestinados, porque hay una predestinación que el Espíritu Santo nos habla en Efesios, por ejemplo. Después hablaremos de la predestinación en otros temas, pero dice la Escritura, verso 26, primero, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y verso 26, luego todo Israel será salvo, todo Israel, los askenazis, los sefardís, los ultraortodoxos, los judíos moderados, los judíos de todo tipo, los de Etiopía, judíos etíopes. Aquí dice, luego todo Israel será salvo, todo, como está escrito. Vendrá de Sión. ¿De dónde? De Sión. Hay un Sión celestial y hay un Sión terrenal. Pero el monte Sión de quien viene es del cielo. Y vendrá de Sión el libertador, Jesús, que apartará de Jacob la impiedad. Le quitará la impiedad, la incredulidad, les quitará el velo. Y voy a hablar de esto. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué pasa si un judío muere no creyendo que Jesús es el Mesías? Va al infierno. La Escritura dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra de Dios es muy clara. Si no tienes a Jesús y mueres en ese estado, irías a la condenación eterna en el lago de fuego, al llorar y crujir de dientes. La Biblia dice también en Hechos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesús. Y el que invoca el nombre del Señor será salvo. Solo hay salvación en Jesucristo. Si mueren solo creyendo en Yahvé,
pero sin el Mesías Jesús mueren en pecado, porque sin la sangre del Cordero Redentor tú no te puedes parar frente a Dios porque aún estarías en tu pecado. Y después de que Jesús murió en la cruz y resucitó, los sacrificios de animales ya no son válidos. Ya te estarías acercando en tu pecado. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si un judío muere sin Jesús, ¿a dónde va? Al infierno. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Pero Dios, en su grande misericordia, nos muestra en Romanos capítulo 11 cómo las ramas naturales del buen olivo fueron desgajadas por incredulidad, pero nosotros, por la fe, fuimos injertadas en el buen olivo, siendo nosotros olivos silvestres. Pero la salvación sí se puede perder, y Dios dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, por lo cual en Romanos capítulo 11, verso 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ellos no creyeron en Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Fueron desgajados del buen olivo, de la salvación los judíos por no creer en Jesús, la mayoría. Y tú, gentil, que crees en Jesús, el Mesías, el Salvador, y te arrepientes de tus pecados, que eras olivo silvestre, que ibas a ser quemado para toda la eternidad, por la fe fuiste injertado en el buen olivo, la fe que lleva arrepentimiento y obedece. Porque si no, no sería fe. La fe sin obras está muerta. Entonces, dice aquí una advertencia. Permanece en esa bondad, si no tú también serás cortado. ¿Cuál bondad? La bondad del Evangelio, de la obediencia al Evangelio. Y bueno, esta restauración de Israel es de la que profetiza Isaías en el capítulo 4, verso 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, o sea, quedarán poquitos, será grande la devastación del anticristo sobre los judíos. El profeta Miqueas profetiza que los judíos tendrán que escapar a huir al desierto y Dios los guardará. La profecía de Apocalipsis 12 se va a cumplir. Y a la mujer se le dieron las dos alas de la grande águila para que huyese al desierto y sea sustentada por cierto tiempo. Y el dragón echó tras la mujer un río, pero la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca tragando el río. Y la palabra de Dios profetiza que muchos judíos van a ser escondidos por Dios en el desierto para que estén vivos después de un muy grande sufrimiento cuando Jesús regrese. Y ellos son este renuevo del que está hablando este pasaje, renuevo de hermosura y gloria, grandeza y honra. Cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, subió con Pedro, Jacobo y Juan. Y Jesús se transfiguró, su rostro se hizo más resplandeciente que el sol, y sus ropas más blancas cual ningún lavador las puede hacer tan blancas. Y apareció Moisés y Elías. Y el Padre apareció en una nube y dijo, este es mi Hijo amado, oídle. Y fue muy importante esta profecía del monte de la transfiguración, porque es una profecía del milenio. Tiene que haber sobrevivientes de la tribulación, que significaban a Pedro, Jacobo y Juan, sobrevivientes de carne. Pero cuando Jesús regresa con su iglesia arrebatada 7 años antes. Regresa Moisés con cuerpo glorificado, regresa Elías con cuerpo glorificado y sobre todo el Señor Jesucristo. Entonces, tiene que haber judíos vivos, sin la marca de la bestia en su frente o en su mano, cuando el Señor Jesús regrese, porque se van a cumplir estas profecías. Y nosotros vamos a regresar con Jesús en las nubes, en caballos blancos, después de pasar una boda gloriosa de 7 años en el cielo, en las bodas del Cordero, después del arrebatamiento de la iglesia. Y dice Isaías capítulo 4, verso 3, y acontecerá que el que quedare en Sión, ahora sí está hablando de la Sión terrenal, por el contexto, el que quedare en Sión, los sobrevivientes, el que fuere dejado y el que fuere dejado en Jerusalén, sobrevivientes de la persecución del anticristo durante la gran tribulación, tiempo después de la aparición de los 2 testigos predicando el evangelio en Jerusalén, tiempo después de la aparición de los 144,000, estos sobrevivientes que sobrevivieron los 7 años serán llamados santos. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Zacarías, y lo vamos a estudiar, que los sobrevivientes de la tribulación judíos, la mayoría de los gentiles pereció, ya tiene la marca de la bestia la mayoría de los gentiles, los sobrevivientes sin la marca son judíos,
Acuérdense, los cristianos que se pierden en el arrebatamiento por tibios, mundanos, falta de santidad, etcétera, los que no tienen al Espíritu Santo, que son sensuales, se quedan a la tribulación, no se van en el arrebatamiento. Si resisten las torturas y se dejan decapitar, si se salvan. Si no resisten y se dejan marcar, se pierden para siempre. Pero la mayoría de los gentiles van a tener la marca, pero sí va a haber sobrevivientes judíos que no la van a tener. Y estos sobrevivientes, cuando Jesús regrese, que quite el pecado de Jacob, se van a salvar, van a creer en el Mesías y serán llamados santos. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Hay un registro de los vivientes, hay un libro, el libro de la vida del Cordero. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, se convierte a Jesucristo con todo su corazón, no hacer una oración para recibir al Señor, convertirse a Jesús con todas sus fuerzas. Los escriben en el libro de la vida del Cordero, y ellos, este remanente, estará registrado también entre los vivientes. Tú que me ves, que estás viendo este video en este momento, ¿tu nombre está en el registro de los vivientes? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? El Espíritu Santo te puede revelar si estás ahí, si tu nombre está ahí, pero también te puede mostrar si tu nombre no está ahí. La Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, se convierte a Jesucristo y busca el Evangelio, obedecerlo, amar a Jesús con todas sus fuerzas, lo van a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y su nombre será escrito entre los vivientes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dice el Señor. Vamos a ver en Zacarías el glorioso día cuando Jesús regrese en la segunda venida montando caballo blanco y nosotros con él, en toda su gloria, en llama de fuego, en todo su poder, profetizado por Zacarías, cómo será la redención de Israel cuando les abra los ojos y vean que él es el verdadero Mesías. Zacarías capítulo 12. Lo vamos a leer. Gloria a ti, mi Señor, te alabo. Vamos a leer el verso 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargare serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. El anticristo saca espíritus a manera de ranas que reúnen a los príncipes para la batalla del gran día de Dios en el Armagedón. Y vienen todos los ejércitos de oriente, del norte, del sur, de occidente, para pelear contra el Cordero y matar a los judíos. Y dice Dios, yo pondré a Jerusalén como piedra pesada que se van a intentar cargar los pueblos, pero yo los despedazaré a todas las naciones. Tú puedes leer y Zacarías capítulo 12, cómo será este glorioso día. Y dice el verso 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Jesús se va a bajar en su caballo que viene desde el cielo, desde el tercer cielo, con su espada de dos filos que sale de su boca, su voz como estruendo de muchas aguas, como truenos, como relámpagos, como cascada, con su grande gloria de todos los ángeles de su poder en llama de fuego, a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a darles eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por toda la eternidad. Viene a defender a Israel y viene a defender a Jerusalén y a los judíos, y a quebrantar y destruir a todas las naciones. ¿Por qué? Porque tienen la marca de la bestia. El que te bendiga yo lo bendigo, y el que te maldiga yo lo bendigo, le dijo Dios a Abraham y al pueblo de Israel. Dios tiene promesas aún con ellos. Dios va a destruir a todas las naciones que se levanten contra Israel. Y dice el verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice Jesús, mirarán a mí todos los judíos, a quien traspasaron con clavos oxidados largos sus manos, un clavo para sus pies, eran 3 clavos, uno para cada mano y uno para el pie, porque Jesús es 100% Dios, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios Trino
fue clavado en la cruz. Jesús es Jehová. 3 clavos, 3 personas de la Trinidad. Mirarán a mí a quien traspasaron. 2 maderos, uno vertical y otro horizontal. No una estaca, no empalamiento, crucifixión. Un palo significa Jesús murió en el aire, no tocando tierra, en el aire. Significa uniendo a la tierra con el cielo, a Dios con los hombres. Y un horizontal a toda la humanidad, porque había 2 criminales, 2 pecadores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno se salvó, uno se condenó, enseñando que la salvación es para toda la humanidad. Que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y que Él es el que nos lleva al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ven a Jesús para que te lleve al Padre. Dile, Jesús, vengo a ti, llévame al Padre. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Mirarán a mí, a quien traspasaron con la lanza también. En el costado que brotó sangre y agua. Eso significa que su corazón explotó. La sangre no se mezcló con el agua. Sangre y agua. Un milagro. Normalmente la sangre se mezcla con el agua, pero en la cruz no se mezcló, porque Jesús estaba diciendo, de mi corazón, de mi costado, brota sangre para lavar el pecado y agua para lavar también del pecado. A su novia, a la iglesia. Mirarán a mí a quien traspasaron. Jesús conserva los hoyos de nuestra redención. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, porque Jesús es el unigénito del Padre. Cuando la Biblia dice que Jesús es el unigénito del Padre, no significa que Jesús alguna vez empezó a existir. Unigénito en griego es monogenes, que significa único en su género, único en su clase, es decir, que no hay nadie como Él. No significa que alguna vez empezó a existir, porque la Biblia dice que las salidas del Mesías son desde la eternidad y hasta la eternidad. Él tiene el principado desde el principio. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Toda la nación de Israel va a ver que Jesús, el que murió en la cruz hace 2000 años y resucitó, Él es el Mesías. Y llorarán la nación entera, afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. El Espíritu Santo derramará espíritu de gracia y de oración. Y la nación entera, los sobrevivientes, este remanente, estos renuevos, llorarán viendo que Él es el Mesías. Dice la Escritura que cuando Jesús regresa en la segunda venida en Apocalipsis capítulo 1, las naciones lamentarán. Verso 11, Zacarías capítulo 12, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Llanto, cuando vean que Jesús sí es el Mesías. Tiempo para angustia de Jacob viene, dice el profeta Jeremías, pero de ella será librado. El anticristo será muerto por el espíritu de los labios de Jesús y no podrá exterminar a los judíos. Jesús mismo es judío. Y dice el verso 13, capítulo 13, verso 1. Y en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cuando Jesús regrese en la segunda venida, les va a perdonar los pecados y van a ser lavados y limpiados los sobrevivientes de Israel, no los que tengan la marca de la bestia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Toda la idolatría de los católicos la va a despedazar el Señor Jesús. Y nunca más serán recordados sus estatuas, sus pinturas, sus crucifijos, sus rosarios y toda la basura del diablo que usó la gran ramera, la gran Babilonia, el catolicismo romano. Nunca más serán recordados. La honra y la gloria solo le pertenece a Dios. No se puede venerar criaturas, ni seres creados, ni orarle o rezarle a muertos. Solo a Dios la gloria.
Pídele al Dios invisible, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Destruye estatuas, pinturas religiosas, pinturas de la Última Cena, de Pedro, María, Judas, Juan, escapularios, rosarios, crucifijos. Destruye todo eso, es basura del diablo. Te acerca al infierno, te aleja de Dios, trae maldición a tu vida. Y el bautismo es de adulto, no de bebé. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia, los falsos predicadores, los apóstatas, los herejes, las falsas religiones, etc. Y el pueblo de Israel, cuando vean al Mesías descender en ese caballo blanco con todos sus ejércitos en llama de fuego, y vean cuando Jesús se acerque, resplandeciendo más que el sol, sus agujeros en las manos, en los pies y en su costado, le van a preguntar, dice Zacarías capítulo 13, verso 6, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y la nación entera va a explotar en llanto. Entenderán que Jesús sí es el Mesías. Cuando hay verdadera salvación en tu vida, cuando Jesús se revela con poder a tu vida, empiezas a llorar. Es un llanto de fe, es un llanto purificador, es un llanto que te estremece el alma. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo de ti, partiendo las coyunturas y los tuétanos, partiéndote el alma y el espíritu. Cuando realmente te salvas y esta espada de la palabra te penetra y te parte el alma y el espíritu, no puedes más que llorar como un niño chiquito en la presencia de Dios. Y eso es lo que le va a pasar a Israel. En la verdadera salvación fluyen de ti lágrimas de gozo, lágrimas de sanidad, lágrimas de arrepentimiento. En la verdadera salvación fluye el llanto de un corazón tocado por el Espíritu de Dios. No hay soberbia, no hay altivez, no hay dureza de corazón. Hay llanto por el unigénito de Dios, que es Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Cuando Jesús regrese, cuando se le revele a toda la nación de Israel, los sobrevivientes, Dios tiene predestinados, lo repito, Zacarías capítulo 14, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y todas es todas, y de eso se encarga el diablo y el anticristo y el falso profeta, que serán lanzados al lago de fuego y azufre para toda la eternidad. Reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, van a tomar Jerusalén. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y cuando justo estén a punto, creyendo que ya conquistaron Jerusalén, a punto, creyendo que ya lograron el exterminio de los judíos, en ese momento se rasga el cielo. En ese momento aparece la señal del Hijo del Hombre. En ese momento baja Jesús en ese caballo blanco con esas muchas diademas. Su rostro resplandeciente más que el sol, sus ojos como llama de fuego, su boca una espada aguda para herir con ella las naciones, su ropa blanca, un cinto de oro en su pecho, en su muslo un letrero, él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios. Mas el resto del pueblo no será cortado. Después, dice el verso 3 de Zacarías capítulo 14, saldrá Jehová, o sea Jesús es Jehová, Jesús es yo soy el que soy. Jesús siempre decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús todo el tiempo se decía a sí mismo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y Jesús es yo soy el que soy, el que se le apareció a Moisés en la zarza. Yahvé, Yod Hei Bab Hei, Yod Hei Bab Hei, gloria a su santo nombre, significa yo soy el que soy. Los que dicen que Jesús nunca dijo que Él es Dios están en un error. Siempre que Jesús decía yo soy, está diciendo que Él es Dios. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y sus ropas serán salpicadas de sangre. Se cumplirán otras profecías. ¿Quién es este que viene de Edom rojo con su ropa manchada en sangre? Soy yo, hollé con mi furor
a los pueblos, con mi ira los hollé, los pisoteé. Jesús es gigante y va a pisar como lagar de uvas de la ira de Dios a todas las naciones y a los pueblos que peleen contra él en el Armagedón. Y la sangre subirá hasta los frenos de los caballos por 1260 estadios. Y dice la Escritura, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Del mismo monte que se fue, a ese mismo monte regresa, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y fíjate, cuando Jesús baje y se para en el monte de los olivos, lo que le va a pasar a ese monte. Y se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y se divide así. Y huiréis al valle de los montes. Cuando se parte el monte de los olivos, todos los judíos sobrevivientes van a correr hacia Jesús para que los salve, el Mesías. Y huiréis al valle de los montes. Se va a llamar ahora el valle de los montes, porque el monte de los olivos se parte en dos, al oriente y al occidente, y después se divide hacia el norte y al sur. Y los judíos sobrevivientes huirán al valle de los montes. Sabrán que él es el Mesías que está viniendo por ellos a rescatarlos. Pero no saben quién es, porque descubrieron que el falso Mesías, el antimashiach, el anticristo, no era. Y ahora estaban confundidos, diciendo, ¿quién es el Mesías? Y viene el Rey de Gloria apareciendo en el cielo a salvarlos. Ellos querían ver quién era. Y van y descubren que es Jesús y empiezan a llorar. Porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis a la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Van a correr hacia Jesús a toda velocidad. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. No dice que viene por los santos, dice que viene con los santos. Quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida. Viene ya con ellos, ya los trae de las bodas del Cordero, ya pasaron. Lo voy a volver a leer. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, los ángeles también, y los santos redimidos. Los que dicen que no hay arrebatamiento no saben leer. En la segunda venida Jesús regresa con todos sus santos. No dice que regresa por sus santos. Ya vienen con él, fueron arrebatados 7 años antes. Y ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día especial, cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Habrá iniciado el reino de Dios en la tierra ese día. Y van a salir aguas. Y en ese momento se inaugura el milenio, el reino de Jesucristo en la tierra. Y de eso, de Isaías 4 está hablando de ese glorioso día. Cuando sea quitada la iniquidad de Jacob y todo Israel sea salvo. Amigo, amiga que me ves, hermano, hermana, Dios ama a los judíos. Los ama. Y Él quiere que conozcan al verdadero Mesías, a Yeshua HaMashiach, y se arrepientan y se salven. Y que sepan que solo hay salvación en Jesús, en ningún otro hay salvación. Que Él es el Cordero de Dios de Pesaj, o Pascua, que quita el pecado del mundo. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice Dios. Isaías capítulo 4, verso 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión, cuando Israel ponga su fe en Jesucristo y limpie la sangre de Jerusalén. ¿Por qué la sangre? Porque hubo muchísimos asesinatos. Fue una guerra terrible mundial. El Armagedón será una guerra mundial. No será la tercera probablemente está ya antes. Por ejemplo, la guerra de Gog y Magog está ya antes de este evento. Va a haber muchas guerras mundiales antes de la segunda venida. Y estamos a las puertas de una guerra mundial. Y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Tiempo de angustia, cual nunca se ha visto ni se verá. Santifícate y límpiate con Jesús para que puedas irte en el arrebatamiento y no te quedes y perezcas a la tribulación. Isaías 4:5. Bueno, nada más voy a enmarcar, subrayar estas frases. Espíritu de juicio y de devastación. Y esto es precisamente de lo que puedes escapar en el arrebatamiento.
del juicio y la devastación que vendrá sobre las naciones. Verso Isaías 4:5, ya vamos a acabar. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión. Jesús va a reinar en Jerusalén, en el monte Sión. Jesús es el hijo de David, es el hijo de Abraham, en quien Dios le dijo a Abraham, tu simiente en quien serán benditas todas las naciones, y esa simiente es Jesucristo. No dijo simientes, como hablando de muchos, dijo en tu simiente, como hablando de uno, que es Jesús. Se sentará en su trono a reinar para siempre. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión, cuando Jesús ya esté físicamente en Jerusalén, gobernando, cuando ya mató y mandó al infierno a todos los que tenían la marca de la bestia, ya mató al anticristo, al falso profeta, ya el diablo está en el abismo atado por 1000 años, esperando que pasen los 1000 años para salir del abismo y tentar a los hijos de los hijos de los hijos de los sobrevivientes de la tribulación, que entraron con cuerpo de carne al milenio, que les van a dar larga vida, 800, 900, 1000 años, para que puedan vivir todo el milenio, porque la edad de mi pueblo será como la edad de los árboles, dice Dios, y el pecador de 100 años será maldito, va a haber pena de muerte en el milenio a los pecadores. Satanás será suelto de su prisión los 1000 años que esté atado, y todos los demonios van a estar atados, encerrados en el abismo, pero saldrán para la segunda guerra de Gog y Magog, para tentar a los hijos de los sobrevivientes de la tribulación, para que se rebelen contra Jesús, y después explota la tierra, y Dios hace cielos nuevos, tierra nueva, y todos se van al tribunal del juicio del trono blanco, para lanzar al lago de fuego, para toda la eternidad, ahora sí, a los pecadores. Los justos heredarán una tierra nueva, un cielo nuevo, y ya no habrá pecado, y el infierno mismo los quitan del centro de la tierra y los arrojan en el lago de fuego, que el lago de fuego no es lo mismo que el infierno. Pero durante el milenio creará Jehová toda la morada, y en toda la morada del monte Sión, sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día. La nube de Dios que estuvo en el tabernáculo en el desierto con Israel, regresará cuando Jesús esté en el milenio con nosotros. Vamos a vivir con Jesús en Jerusalén en el milenio. Regresará esa nube de su presencia, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Regresará esa columna de fuego que simboliza la presencia de Dios. En el tabernáculo, en el desierto, había un lugar santo, un atrio exterior, un lugar santo, un lugar santísimo, y 3 velos. Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nos llevan al Padre. Había un arca de la alianza con un propiciatorio, todo de oro, querubines en la tapa. El propiciatorio es donde se ponía la sangre para hacer expiación en Yom Kippur una vez al año. Estaba el arca de la alianza, dentro tenía tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, el maná. Estaba la menorá de 7 brazos, o el candelero, que había que ponerle aceite y prender las lamparillas. La mesa de los panes de la proposición que tenían incienso, 12 panes. El altar de oro de incienso. Estaba el altar de bronce afuera para los sacrificios. El mar para los sacerdotes, hijos de Aarón, los Kohanim en hebreo, para lavarse. Y la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, que por fuera parecería una tienda despreciable, pero por dentro estaba adornado con oro, con querubines, bordados de querubín en el velo del lugar que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y ahí estaba la presencia de Dios. Jesús se tabernaculizó, Jesús se hizo carne. Por eso en el Antiguo Testamento era una tienda, dando a entender que en el milenio Jesús se haría, y milenios en el futuro, cuando Jesús se hizo hombre y murió en la cruz, Jesús se tabernaculizaría, se haría carne, uno como nosotros. Y ya no va a haber un tabernáculo. Ahora Jesús mismo va a estar en persona. Y Él será nuestro Dios y morará con nosotros, y nosotros seremos su pueblo. Y seremos santos. Y Dios estará en medio de nosotros. Y regresará la columna de nube y la columna de fuego. Porque sobre toda la gloria habrá un dosel, habrá como un techo, sobre toda la gloria. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día. La Biblia enseña que Jesús es nuestro protector, es nuestro escudo, es nuestra roca fuerte.
es nuestro alto refugio. Jesús es nuestro libertador. Y este dosel, este techo, nos dará protección. En Jesús todas nuestras necesidades son suplidas conforme a sus riquezas en gloria. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, y para refugio escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Jesús nos protege y nos guarda de todo mal. Y si tú te arrepientes, te santificas, te limpias y obedeces el Evangelio, tú podrás entrar a este reino glorioso que profetiza la palabra de Dios, que vendrá, sin duda vendrá. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tú que estás viendo este video, si amas a Jesús y le obedeces y perseveras obedeciéndole hasta el final y buscándolo con todo tu corazón y todas tus fuerzas, tus ojos que me están viendo, tus ojos que están viendo este video, verán a Jesús en toda su gloria sentado en su trono y esa columna de nube y esa columna de fuego. Y te gozarás en gran manera en la presencia de Dios, sabiendo que cuando estabas aún en vida aquí en la tierra, se te predicó la palabra y tus ojos vieron el cumplimiento de esa gran profecía en el reino de Dios.